Hola, buenos días. Buenos días. Hoy te quiero contar una historia. Hoy te quiero contar la historia de Paola Miranda. Paula Miranda sufrió un accidente de tráfico que cambió su vida, pero no su destino. Todos, siempre digo, tenemos un propósito cuando somos traídos a esta tierra. Si ese propósito es un propósito divino, nada, absolutamente nada lo podrá detener. Muchísimos accidentes en autos pueden prevenirse y es labor de todo crear conciencia sobre el manejo prudente y responsable, pues las víctimas podrían ser tanto quienes están dentro como fuera del vehículo, con lesiones y secuelas irreversibles. Eso fue lo que ocurrió a Paula Miranda, una joven chilena quien quedó tetrapléjica tras un accidente de coche en el que viajaba junto a sus amigos. Pese a la tragedia, ha encontrado la fuerza para ir más allá de su dolor físico y emocional. Por supuesto, en una primera etapa surgen todo tipo de cuestionamientos a la vida y al destino. Lo primero que me pregunté, narra, fue ¿por qué a mí? Cosa que muchos se han preguntado o nos hemos preguntado. Quizás muchas veces este cuestionamiento viene a nuestras cabezas. ¿Por qué a mí? Pero todo tiene un porqué, todo tiene un propósito y nosotros tenemos un destino. Y preguntó ella, ¿por qué a mí y no a otras de las personas que viajaban conmigo? ¿Por qué a mí me resultó tan grave y los demás resultaron ilesos? Así lo compartió mediante una entrevista telefónica con Teramart. Paula se recuerda a sí mismo sintiendo que podía llegar a ser una carga para quienes la rodeaban. Sin embargo, actualmente está casada, es deportista, conferencista y directora de una de las primeras agencias de modelo inclusivo de Chile. También estudia psicología, practica vela inclusiva y preside el Club Náutica para Todos. Ella es un testimonio vivo e inspirador del largo camino que lleva reconstruirse y rearmarse como persona tras haberlo perdido todo en en unos pocos segundos. Hay tragedias que llegan a nuestras vidas de forma inesperada, de momento, cuando no piensas que la vida te puede dar un giro tan brusco, tan radical. Esta persona dejó de poder moverse con sus propios pies, de poder tomar cosas con sus manos, de poder hacer un gesto, socializar, andar, conocer el mundo, a estar en una silla completamente tetrapléjica. Este destino lo han sufrido algunos, desgraciadamente, y los accidentes de tránsito suelen ser graves y ascendentes cada año. Pero si hay un propósito, si hay un destino, si hay fe, si persistimos, absolutamente nada de lo que ocurra podrá frenar tu progreso. La vida, la vida a veces nos juega malas pasadas, pero nosotros debemos tener en claro de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué queremos. Porque si tú sabes lo que quieres, si tú sabes en qué crees, es imposible que una acción, que una situación puntual te cambie el rumbo. ¿Acaso si tú sales de tu casa en busca de cualquier destino en tu auto al que te hayas propuesto llegar y si te poncha un neumático en el camino, te detienes y abortas, te regresas, no sé, cambias el destino? No. Tú buscas la solución para arreglar ese neumático para poder continuar tu viaje. A muchos de nosotros se nos ha ponchado un neumático en el camino y muchos
han renunciado. Aquel que renuncia no es apto para el reino de los cielos. Aquel que persiste encontrará el triunfo y la puerta se le abrirá. Pero si miras atrás en el arado y miras lo que has avanzado y te decides volver atrás, entonces no estás apto para el reino de los cielos. Todo esto necesita de fe. Y nuestra fe determina qué tanto podamos avanzar. La Biblia habla de fe, del significado de la fe, y habla de aquellos por los cuales su testimonio ha sido llegado hasta nuestros días mediante la fe. Habla de Abraham, capaz de dar a su único hijo, no, al hijo de la promesa, al hijo que Dios le había prometido, en sacrificio a Dios. Habla de David, aquel capaz de enfrentar a un gigante que todo un reino le temía, por fe y creer en la palabra de Dios. Habla de Josué, que tenía miedo de heredar todo aquel pueblo salido de Egipto, de gobernar, de liderar todo aquel inmenso pueblo rebelde, cuando Moisés ya perecía, pero creyó en la palabra que le dio Dios y por fe persistió, por fe pasó a aquella tierra que Dios le había prometido a su pueblo. Habla de José, aquel que fue vendido por sus hermanos como esclavo, pero que tenía un sueño, que tenía un propósito y nunca se rindió allá donde quiera que fuera, porque hay un conferencista que escucho llamado Sixto Porra, que tiene un programa hermoso titulado Enfoque a la Familia, y él menciona en parte de sus testimonios que una vez estaba agobiado, abatido, triste, y un amigo le mencionó que Dios elige personas porque él había sido sacado de su trabajo. Dios elige personas, no elige trabajo, no elige un auto, no elige una casa, no elige una posición social. Dios elige personas y Dios te ha elegido a ti. Y si Dios te ha elegido a ti, a donde quiera que vayas, la presencia de Dios irá contigo, porque así se lo prometió también a Josué. La presencia de Dios te acompañará y se sentirá en el ambiente donde tú pises, y aquello que pises con la planta de tus pies y toques con la mano, con la palma de tus manos, prosperará y se edificará. No tengas miedo. No tengas miedo porque hayas sido despedido. No tengas miedo porque se haya cerrado una puerta. No tengas miedo porque se hayan levantado personas contra ti. No tengas miedo. Más bien ten fe. Porque Dios elige personas. Y te repito, Dios te ha elegido a ti. Y si te hablé de fe, te tengo que hablar bíblicamente de lo que dice Dios de la fe. Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba a Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está allá a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de las hijas de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearle 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azote, y a más de estos prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de piel de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos estos que hemos mencionado, profetas, discípulos, levitas, son hombres como tú y como yo. Lo único que tenían cada uno de ellos era fe en Dios. No son distintos a ti,
No pasas tú mayores necesidades de las que pasaron ellos. No pasas tú mayores pruebas que las que pasaron ellos, porque Dios no nos ha enviado prueba mayor que la que podamos soportar. Todos somos iguales. Todos somos un solo cuerpo. Todos somos un linaje escogido, un real sacerdocio. Lo único que debes alimentar es tu fe en Dios, porque sin esta es imposible agradarle. Y si tienes fe, nada te detendrá. Ni boca de leones, ni fuego ardiente, ni mar inmenso, ni oscuridad, ni tinieblas, ni ejército que se levante contra ti, ni gigantes. Porque Dios irá delante de nosotros, librando de batalla en batalla, de guerra en guerra, de ejército en ejército, de nación en nación, porque hemos sido elegidos, escogidos, redimidos, levantados por Él. Te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.